Buenos días, mi nombre es Ana Mayayo, soy abogada laboralista en ejercicio desde hace 30 años. Mi posición en Valora es que soy socia y además la administradora de la empresa, lo que vendría siendo una labor de directora jurídica de la entidad y además llevo a efecto de alguna manera todas esas labores con clientes que requieren un asesoramiento, un acompañamiento, una formación en cuestiones jurídicas, que obviamente están íntimamente relacionadas con la gestión de talento, porque en el día a día de las vidas laborales de los trabajadores de las organizaciones pues, existen una serie de obligaciones legales y además que están dispersas en una amalgama normativa bastante extensa que es bastante difícil de conocer si no te dedicas y tienes una preparación jurídica y entonces pues, muchas veces los departamentos de relaciones laborales y de gestión de talento necesitan de ese acompañamiento o bien en labores formativas ad hoc para temas concretos o bien pues, en un acompañamiento constante, mensual, con reuniones, asesoramientos, informes. Además de ello, después les acompañamos en esa otra parte en las que cuando surge el conflicto, bien en la negociación, si es a través de una negociación colectiva podemos hacer de asesores externos, bien ya si está judicializado, pues con una labor procesalista de defender los intereses de la empresa dentro de los procedimientos jurídicos que puedan surgir y sobre todo también de un asesoramiento preventivo para intentar evitar que el conflicto llegue a la judicialización. Pues en las que me gusta intervenir más que o que me gustaría siempre que me dejaran intervenir es en ese asesoramiento preventivo, porque muchísimos de los conflictos en los que ya no queda otro remedio que los abogados intervengamos son evitables si tenemos un asesoramiento previo. Entonces, normalmente las resoluciones de los contratos generan muchísima distorsión, pero también la aplicación de los convenios colectivos de forma correcta, desde la política retributiva de la empresa, la política de contratación, la política de comunicación con los representantes de los trabajadores cuando existen, la forma de afrontar las negociaciones en procedimientos que son colectivos, ya sean ERES, ERTES. Toda esa labor de asesoramiento previo es la que más nos gusta que nos contraten porque evitamos el conflicto. La realidad es que muchísimas empresas acuden a los despachos de abogados tarde y entonces acuden cuando el conflicto ya está. De ahí la importancia de empresas como Valora, que acompañan la gestión del talento y lleva a efecto de forma coordinada y bueno, pues absolutamente desde una perspectiva jurídica válida con el uniendo, digamos, esos dos aspectos del trabajo de la gestión de talento, que creo que es una de las cosas que como empresa nos diferencia, porque la mayoría de las consultoras no tienen tan presente esta, digamos, línea legal que tiene que acompañarnos y nosotros creo que eso sí lo estamos sabiendo hacer y bueno, pues que es un valor añadido de nuestra propuesta, que no haya, digamos, aspectos que se dejen al albur de una buena o mala información, sino que desde la propia consultoría se tenga ese refuerzo de asesoramiento jurídico que acompañe una labor correcta. Entonces, muchas veces siempre nos contratan cuando el conflicto ya existe. Desde la perspectiva de Valora, intentamos que nos contraten desde el inicio esa labor de asesoramiento y acompañamiento legal. Y lo estamos consiguiendo, la verdad que nuestros clientes creo que tienen ahí, pues digamos, pues una actuación más correcta y por ende más pacífica y menos conflictiva. Pues existen muchas posibilidades, pero hay algunas empresas que simplemente lo que piden, por ejemplo, hoy vengo de hacer una labor de formación. Nos piden una formación, actividades formativas puntuales o más regulares, pero simplemente formativas. Pero lo realmente interesante es tener un asesoramiento constante y el asesoramiento constante implica reuniones previas a las tomas de decisiones según vas implementando las medidas que desde la dirección se pretenden implementar. Cuando eso es así, realmente hace mucho más eficaz esa gestión de puesta en marcha de los departamentos, ese proyecto de puesta en marcha de los departamentos de recursos humanos. Y sobre todo después, una vez que ya se ha implementado y hay unas personas que están formando parte de ese departamento, en sus inicios suelen tener muchísimas dudas en el día a día del desarrollo de la política de contratación, del desarrollo de las comunicaciones a los trabajadores, de las obligaciones que tienen y entonces ahí hay un asesoramiento jurídico técnico muy importante que puede acompañar y que realmente en algunas empresas también se está contratando
y creo que bueno, pues hace que los procesos sean más eficaces, desde luego. De hecho, ahora mismo tenemos procesos de acompañamiento con empresas que tienen realmente con nosotros un acompañamiento mensual donde los departamentos, las personas que integran los departamentos de recursos humanos tienen línea directa de consulta para cada duda en el proceso de su día a día, y luego tenemos incluso pactadas reuniones regulares donde de alguna manera pues, nos van contando cuál es el devenir y vamos a ayudarle a tomar las decisiones informados, con un ámbito jurídico bien marcado, y pues eso les ayuda a ir tomando sus decisiones con criterio. Luego, pues finalmente, cuando se materializa un riesgo concreto, pues el hecho de poder nosotros acudir como abogados a darle asistencia de defensa, a ejercer su derecho de defensa, desde un conocimiento interno del funcionamiento de la organización, nos facilita muchísimo el ejercicio del derecho de defensa, porque nos permite hablar con muchísimo mayor conocimiento que normalmente clientes que vienen directamente a que les defendamos en los procedimientos judiciales, por mucho que nos quieran contar, no tenemos tan introyectado cuáles son sus políticas, cuáles son los procesos para poder ejercitar el derecho de defensa con mejor expectativa, claro. A ver, es cierto que en materia sobre todo de derecho laboral tener un conocimiento técnico especializado es muy complicado. Primero, porque como te decía hay una amalgama normativa tremenda, y segundo, porque además el derecho laboral es un ámbito vivo, es cambiante, y además nosotros estamos no solo en nuestro panorama nacional sujetos a una modificación constante de la legislación, sino que como Estado miembro de la Unión Europea estamos sujetos también a un cambio normativo en la Unión Europea que también es tremendamente profuso en materia laboral. Pero encima los criterios interpretativos de estas normas también van cambiando en función de los criterios que nos marca el Tribunal Supremo y que nos marca el TJUE. Entonces, a los CEOs exigirles una formación real como tal, de fondo, no tiene mucho sentido. Sí, la inteligencia de saber que tienen que estar bien asesorados. A partir de ahí, lo que sí es deseable es que tengan un conocimiento jurídico conceptual, para que puedan realmente comprender la información que en cada momento actualizada están recibiendo de sus asesores y la manera de implementarla a sus organizaciones. Cuando no existe ningún conocimiento o ninguna formación jurídica en un CEO, o la formación es más derivada, por ejemplo, a temas económicos, pero no a temas jurídicos, ahí hay, para mí, pues un caballo de batalla con el que luchar, porque ya tienes que hacer una doble función como asesor. Por un lado, explicarles la realidad de la materia que nos atañe en cuanto al caso concreto, pero también una función didáctica muy importante para que introyecten los principios jurídicos a efectos de saber comprender la información que se le está dando. Y sobre todo en derecho laboral, con mayor rigor, porque hay que entender que no es un derecho en el que se entienda que las partes están en equilibrio. Luego, las empresas tienen un plus de responsabilidad en el cumplimiento de la legalidad y en muchas ocasiones incluso no hay una presunción de que la cumplen. Al contrario, si se denuncia una ilegalidad de una empresa que esté sujeta a nulidad, por ejemplo, por vulneración de derechos fundamentales, derecho de igualdad, se va a presumir que hay nulidad, y romper esa presunción implica tener muy introyectado el por qué yo tengo que estar defendiéndome de lo que en otras materias del derecho a lo mejor es impensable, que es decir, tener que acreditar un hecho negativo que es prueba diabólica y que lo entendemos muy bien, por ejemplo, en un ámbito penal donde el principio de presunción de inocencia nos va a avalar. En el derecho laboral el principio general es que en caso de duda va a ir a favor del trabajador, la resolución es todo lo contrario, y hay una inversión también de la carga de la prueba en muchos procedimientos como los de resolución del contrato que nos requiere ese plus de entender este principio tuitivo de la relación laboral. Entonces, más que una formación de fondo, una formación de forma y de principios reguladores o inspiradores del ámbito laboral. Para mí lo interesante es acompañar, porque es esa labor preventiva la que permite el acompañamiento. Y desde nuestra perspectiva como empresa, además, es una labor muy ilusionante, porque tú ves proyectos donde personas que arriesgan sus medios, que tienen una dedicación absoluta a un proyecto personal muchas veces o a un proyecto colectivo, y el poder acompañarles para mí es una labor muy ilusionante, y sobre todo que me dejen hacerlo desde esa perspectiva preventiva, no tener que sacar la artillería pesada para acabar defendiéndoles cuando el conflicto ya se ha generado,
es muy satisfactorio. Entonces, esa es la labor que a mí más me gusta que nos contraten y es muy habitual que lo hagan, afortunadamente, y las empresas además acaban fidelizándose porque se dan cuenta que efectivamente les compensa. Es medicina preventiva, digamos.